a empezar a grabarlas y empezamos. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por estar acá. Este es un esfuerzo que hacemos con algunas personas para mantener el mundo de la estética un poco al día. Ya saben que yo no vivo en Colombia, pero pues he estado tratando de mantener viva la imagen que tengo de la estética en Colombia, que fue donde me formé. Entonces, con ello formamos una sociedad que está en proceso y vimos como uno de los principales puntos es que no tenemos respaldo los médicos, ni las esteticistas, ni prácticamente nadie en Colombia. Y cuando averiguamos con varias compañías de seguros, nos decían que al no estar regulada, pues no era fácil que nos dieran asesoría en seguros. Entonces, pues ahí fue cuando aparecen otras instancias como ustedes, doctor Jorge, doctor Ivonne, que espero nos puedan asesorar. Yo personalmente he estado trabajando con otro grupo de personas en buscar la forma de volver la medicina estética algo legal, que sea reconocida como nuestro trabajo, como nuestra profesión y que sea la especialidad médica reconocida como tal. Entonces ya espero que alguien, los otros dos abogados que nos iban a asesorar sobre eso, nos puedan acompañar y a ver si podemos estar. Entonces, por lo pronto, una de las doctoras del grupo, Sonia, me presentó con Ivonne y nos comentó que, aunque no es una aseguradora, la doctora Ivonne tiene una propuesta para hacer al grupo y que nos pueda asesorar en la forma de protegernos dentro de la parte legal de nuestra profesión. Entonces, si quieres, te dejo la palabra, doctora Ivonne. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de presentar este panorama. Son pinceladas, básicamente, de lo que es la responsabilidad profesional para ustedes ahorita los médicos y cuál es el panorama del sector asegurador para ustedes. Como tal, les voy a presentar acá, compartir. Necesitaría de pronto la habilitación para compartir pantalla para la presentación. Déjamelo, lo reviso. ¿Ya lo tienes? Listo. Entonces, ahí me dicen si por favor están viendo la pantalla. Sí, yo la veo. Espero que mis colegas también. Veo al doctor Jorge haciendo caras de que sí. Listo, perfecto. Entonces, bueno, pues yo pertenezco a una firma de responsabilidad médica. Nosotros somos un conjunto de abogados, los cuales estamos especializados en la defensa legal de los profesionales de la salud y ya por lo menos yo llevo 12 años haciendo esto, única y exclusivamente esto. Entonces, en ese orden de ideas, voy a darles como una charla, lo que les decía, una pincelada inicial de lo que es la responsabilidad médica en general y el panorama del aseguramiento para los médicos estéticos aquí en Colombia. En este orden de ideas empezamos con actualidad. Entonces, en este momento, como tal, no existe una obligación legal de hacer o realizar un cubrimiento de la responsabilidad médica o del ejercicio de los profesionales de la salud, de las instituciones o del profesional como tal. Pero, ¿qué pasa en la práctica? Aunque no es obligación legal, sí efectivamente en la práctica se realiza todo tipo de aseguramiento para que efectivamente el paciente esté protegido en el momento de un procedimiento quirúrgico. ¿Eso qué indica? Que efectivamente, si ustedes ejercen de manera privada en un consultorio, es necesario acudir al sector asegurador para que de esa manera les asegure su práctica médica. Si trabajan en una institución, la institución sale a conseguir pólizas masivas que efectivamente aseguren cualquier ejercicio o procedimiento médico estético que se realice dentro de la institución. Y adicionalmente, si contratan a través de un contrato de prestación de servicios o un contrato laboral a un médico, le exigen que éste asegure su ejercicio profesional para que de esta manera puedan desarrollar un vínculo un poco más cercano en un momento dado de una reclamación legal, que tengan como una unidad de defensa en el momento que se presenta una reclamación judicial. ¿Cuál es el panorama asegurador en cuanto a medicina de responsabilidad médica aquí en Colombia? Existen en Colombia 24 aseguradoras.
De esas 24 aseguradoras, solo 10 ofrecen pólizas de responsabilidad civil médica. De esas 10, 5 ofrecen para profesionales de la salud e instituciones y solo 5 ofrecen para única y exclusivamente profesionales de la salud. Ustedes dirán, pero ¿por qué efectivamente tan pocas aseguradoras ofrecen ese tema en cuanto a responsabilidad civil médica? La respuesta está en la rentabilidad. No es rentable para las aseguradoras este tipo de procedimientos, primero por los montos que se están solicitando. Aunado a eso, hay un estudio del Ministerio de Salud que entre el 2015 y el 2016 este tipo de procedimientos única y exclusivamente tuvo aumento del 130% de las reclamaciones en un año, el 130% de reclamaciones. Entonces estamos teniendo los montos de las reclamaciones, el número de las reclamaciones, y aunado a eso, cuando nos metemos en un proceso de responsabilidad médica, nos estamos metiendo en un proceso que por lo menos va a durar 3 años en primera instancia. Entonces, en esas ideas, en el momento que comienza una demanda, a usted le pueden estar pidiendo 500 millones de pesos, pero cuando a los 3 años o a los, literal, les cuento, tengo un proceso que desde que entré a Protección Médico Integral lo tengo, son 12 años, ya le tengo velita y todo, cariño al proceso. Y no hemos llegado a sentencia de primera instancia. Entonces, en esas ideas es muy complicado que las aseguradoras también por ese lado entren y a considerar un aseguramiento o mayor oferta de pólizas en el campo de responsabilidad médica. Cuando hablamos de profesionales de la salud, las aseguradoras hay un poquito más de diversidad. ¿Por qué? Porque las aseguradoras pueden de alguna manera controlar el riesgo de manera individual, pueden controlar total el riesgo y adicionalmente hay una selección técnica. Cuando un profesional de la salud adquiere una póliza de responsabilidad civil profesional, lo que le están haciendo es un examen a su hoja de vida, le están preguntando si tiene alguna reclamación y aunado a eso le están haciendo entregar todos sus títulos que demuestren idoneidad profesional. Entonces ellos pueden de alguna manera controlar muchísimo más a quién y a quién no le dan un aseguramiento. Entonces, de ahí que se desprenden que existen muchas más variedad o más aseguradoras para los profesionales de la salud. Aunado a eso, de manera general, en esas pólizas de responsabilidad médica, si existe un conflicto entre aseguradora y el médico, entonces ahí casi todas las pólizas traen una cláusula de tribunal de arbitramiento para solucionar de manera rápida y ágil cualquier conflicto. Hay un deducible, ese deducible más o menos se maneja entre el 10 y el 15%. La vigencia es de un año, casi todas las pólizas manejan vigencias de un año. 360 días que comienzan 12 de la noche de un determinado día, hoy por ejemplo 6 de julio, hasta el 5 de julio 12 de la noche. Sabemos que lo que sucede en ese año en cuanto a su ejercicio de práctica profesional va a estar cubierto por esa póliza. ¿Qué pasa? Y aquí quiero hacer como un paréntesis. Aquí le pusieron un tate quieto los jueces y los tribunales aquí en Colombia a las aseguradoras, porque las aseguradoras llegaban y decían, conforme el Código de Comercio, hay un término de prescripción de esa acción en cuanto a yo voy a exigir o hacer efectiva mi póliza por parte de los médicos y ellos decían, son 2 años. Entonces ellos decían, 2 años desde que pasó el hecho y si el paciente la demandó después, de malas. Inmediatamente lo que hacían las aseguradoras era contestar, prescripción y ya pasaron los 2 años desde que el paciente fue operado y en esa ordinario ya no responde. El tate quieto se lo empezaron a poner los tribunales superiores, después la Corte en la cual establecía que efectivamente en la cual se establecía que los 2 años se contaban desde que el médico o el paciente hacía la reclamación. ¿Eso qué quiere decir? Aquí en Colombia, cuando a uno lo van a demandar civilmente, tienen que citarle a una audiencia de conciliación antes. Entonces, en esa audiencia de conciliación le hacen saber los hechos y las pretensiones. Inmediatamente, ¿yo qué hago como abogada de los médicos que me llegan a Protección Médico Integral? Mando la carta a Seguros del Estado, diciéndole, el médico
bajo la póliza número tal, de vigencia número tal, está siendo citado a audiencia de conciliación para que efectivamente ustedes hagan lo que procede. Ya con eso están notificados y interrumpo el término de prescripción de esa póliza. Entonces, en ese orden de ideas, es como un paréntesis que quería hacer ahí en cuanto a la vigencia de la misma. Aunado a eso, el límite indemnizatorio. Doctor Ivonne, perdóname, te interrumpo. Señor. ¿Aceptas preguntas durante la charla o las dejamos para el final? Si quieren, las dejamos para el final. De pronto se van a ir contestando más adelante. Pero cualquier cosita, si ven que definitivamente no las conteste, con muchísimo gusto. Vale. Es que, mira, creo que la mayoría de los que estamos aquí no hacemos procedimientos quirúrgicos. Hacemos medicina estética, no quirúrgica. Sí, pero igual de todas maneras, la reclamación, no importa si son quirúrgicos o estéticos, ahorita nos vamos a meter al tema estético, única y exclusivamente. Adelante. Entonces, o sea, esto vale para médico quirúrgico, para ginecólogo, ortopedista, médico estético, médico cirujano plástico, para el que sea. O sea, eso que estoy diciendo vale para todo. Perdóname la interrupción. Adelante entonces. No se preocupe. Gracias por hacer posible la aclaración. ¿Listo? El límite indemnizatorio de la responsabilidad médica como tal tiene o se basa en principios de idoneidad, proporcionalidad y necesidad. ¿Listo? Entonces, también ahí se estableció como un tate quieto para las pretensiones de los apoderados de las partes demandantes, porque antes del Código General del Proceso, cuando yo me sentaba en una audiencia de conciliación, a veces pedían 2.600 millones de pesos por pérdida de agudeza visual. Entonces, uno decía, ¿cuál es la proporción ahí? O sea, ni siquiera perdió el órgano. Entonces, el Código General del Proceso, ¿qué hace para que los abogados demandantes presenten una demanda? Tienen que presentar un fundamento estimatorio. O sea, tienen que limitar sus pretensiones y tienen que decirle al juez que se sentaron, hicieron juiciosos un cálculo de indemnización conforme a las reglas jurisprudenciales y en ese orden de ideas ya en este momento las pretensiones de responsabilidad médica están por los 500, 700 millones de pesos. Promedio, igual es plata, pero pues están un poco más razonables. Ahora sí vamos a hablar de médicos estéticos. En Colombia existe la especialidad de medicina estética, 3 años de duración y lo que usted decía justamente, no tienen competencias quirúrgicas, pero son entrenados para la realización de procedimientos estéticos no quirúrgicos. Entonces, son 3 años de especialización y en esa orden de ideas avalados por una institución educativa que tenga avalado el programa, habilitado como tal ante el Ministerio de Educación y en esa orden de ideas se puedan entregar como tal el diploma. Cuénteme, Oscar David, por favor. Muy buenos días a todos. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Yo quisiera hacer una precisión. En Colombia no existe la especialidad de medicina estética en este momento. Si bien es cierto, la Universidad de Rosario tenía un programa que era la especialidad de medicina estética, es un programa que perdió el registro calificado hace más o menos unos 3 años, no fue renovado, y las únicas personas que tienen la competencia profesional con título de formación posgradual en este momento son los egresados de ese programa colombiano y no superan más de 80 egresados. Eso quiere decir que en todo el territorio nacional, especialistas como tal reconocidos por la Institución de Educación Superior Colombiana solamente serían los egresados de la Universidad de Rosario. Sin embargo, la ley colombiana, es más, las normas de competencia en este momento establecen que el profesional médico puede desarrollar algunas actividades clínicas de técnicas invasivas no quirúrgicas en el área de la estética y así es como viene funcionando. Sin embargo, las aseguradoras a los profesionales no especialistas no les están dando la cobertura completa de ese tipo de procedimientos y es una contradicción jurídica. Y adicionalmente a eso, como en mi caso, yo soy odontólogo,
especialista en cirugía oral, especialista en terapéuticas alternativas con más de 25, 30 años de experiencia en el tema de armonización orofacial, y CEPASTE y las asociaciones y agremiaciones de investigadoras no reconocen la competencia clínica en técnicas invasivas no quirúrgicas para el profesionalismo médico. Es decir, un odontólogo como yo, que tiene toda la experiencia, que está formado con entrenamiento quirúrgico, que tiene la competencia para invadir y para operar, tampoco puede realizar procedimientos estéticos desde la perspectiva jurídica del amparo de la póliza, es decir, desde el riesgo, porque desde la competencia clínica la puedo tener, pero si llego a tener una falla con un paciente, voy a tener inconvenientes porque ninguna aseguradora se atreve o simple y sencillamente me permite esa póliza. Entonces quería hacer esa precisión porque en realidad el tema de la especialidad no existe en este momento y por lo tanto, habiendo un limbo académico, también existe un amparo jurídico que se debe proteger y que no está siendo cubierto en este momento. Es como la intervención que tenía al respecto. Gracias. Hay una cosa y es que no solamente tiene que ser de educaciones colombianas, ¿no? Pueden ser del exterior, avaladas por el Ministerio de Educación. Es que ahí es donde está la imprecisión. El Ministerio de Educación no convalida títulos que no tengan un rigor o que no tengan un equiparable en el territorio colombiano. Yo soy paracadémico del Ministerio de Educación Nacional hace 17 años. Visito programas de ciencias de la salud y estoy adscrito a la Sala de Ciencias de Salud de CONACYT. Y en ese orden ya te puedo decir con toda seguridad, el 90% de los programas postgraduados en medicina estética, en estética médica y en armonización orofacial que se dictan en Latinoamérica y en algunos países de Europa no son convalidados en Colombia y no los reconoce el ministerio. Y adicionalmente a eso, el 90% de los programas de formación postgradual que están reconocidos en otras latitudes en Colombia no pueden operar. Entonces estamos hablando de profesionales que hacen una inversión, hacen un esfuerzo, porque en Colombia no existe un ámbito académico para protegerlos y cuando llegan aquí quedan totalmente desprotegidos porque el gobierno nacional y las entidades aseguradoras neutralizan cualquier posibilidad de ejercicio libre de la profesión oficio, teniendo en cuenta que han sido preparados en otras latitudes. Es una antigüedad jurídica que hay que superar y es un derecho que debemos empezar a replantear los profesionales. Eso es lo que vamos a ver más adelante con el proyecto de ley. ¿Listo? Perfecto. ¿Listo? Bueno, ok. Las clínicas están obligadas a garantizar la idoneidad de los profesionales que trabajan en sus instalaciones. Entonces, en ese orden de ideas, los médicos o el Ministerio de Salud establece unos requisitos de habilitación para el ejercicio, para desarrollar procedimientos estéticos, entre esos que tiene que haber un profesional que efectivamente sea idóneo para realizar esos procedimientos. Les voy a contar un caso. Hay una señora que tenía unas cicatrices en los brazos y en las piernas un poco, pues no le gustaba la apariencia de esas cicatrices. Entonces ella busca un médico que le pueda de alguna manera mejorar el aspecto de lo que ella pues no se sentía bien con su cuerpo. Entonces encuentra el anuncio de una doctora. La doctora llega en el anuncio que dice: soy médica especialista en medicina biológica de la Universidad del Bosque y medicina estética. Entonces en esa oportunidad ella vaya a la consulta. La médico llega y le dice: efectivamente yo te puedo mejorar el tema de las cicatrices. Y ahí, entonces ella, ese día también entonces pusieron que se iba a hacer como una mini liposucción de las caderas y todo lo demás. Entonces, con un procedimiento que ella le estaba ofreciendo, que eso iba a ser posible. Realizan el procedimiento. Ese día ella dice que la anestesia que le pusieron fue poca, que sintió muchísimo dolor, que aunado a eso la cánula que utilizó para lo de la liposucción había sido extremadamente gruesa, que en esa área no había habido anestesia, entonces que le había dolido esta vida y la otra, y que posteriormente en el postquirúrgico ella notaba que las cicatrices
de láser utilizado en las cicatrices que ya tenía, efectivamente habían hecho que estas se volvieran absolutamente moradas, una pigmentación mucho más profunda de la que tenía. Entonces ella le comentó a la médico le dijo esto es normal, le echó unas pomadas, unos líquidos, y así definitivamente después de 3 consultas el tema no estaba evolucionando satisfactoriamente, y entonces ella le dice, mire, la paciente a la médico, yo no quiero una indemnización, lo que necesito es mejorar la apariencia de lo que me está pasando. Mándeme o remítame a un cirujano plástico y de esa manera, pues, que él sea el encargado de determinar mi tratamiento. Efectivamente, la médico llega, la remite como tal a un cirujano plástico, pero paga solamente la primera consulta y no paga el tratamiento que el cirujano plástico recomienda. Entonces, obviamente, le pone la queja ante el Tribunal de Ética Médica. En el caso del estudio en el Tribunal de Ética Médica, el magistrado en la versión libre a la médico le pregunta cuál es su entrenamiento académico en medicina estética. Ella dice que lo que dice el volante no es de todo cierto, que no es especialista, sino que hizo un diplomado de 162 horas en la Universidad del Bosque de medicina biológica, y que hizo un curso de 5 horas avalado por el laboratorio Hell en cuanto a termolipólisis. Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo que ella tiene que avala su experiencia académica para realizar procedimientos estéticos. Entonces, el tribunal, en el auto, ya en el fallo, dice que los riesgos injustificados, o sea, haber sometido a riesgos injustificados a la paciente, comenzó desde el mismo momento de la publicidad engañosa. ¿Por qué? Porque ella anexa, o la paciente en la queja anexa, una solicitud de un brochure que ella le ofrece y le dice, es que mire, ella se da como, o se hace propaganda como especialista en medicina biológica. Ella tiene un diplomado. ¿Y ella cuál es la defensa del tribunal? Lo que pasa es que ya habían impreso los brochures y entonces pues corregir 10.000 brochures que ya había mandado a imprimir, pues no iba a perder la plata. Entonces pues ella entregó brochures como especialista diciendo que había sido simplemente un diplomado. Entonces el riesgo injustificado comienza desde la propaganda. Y aunado a eso, ella no tiene, el mismo magistrado dice, esas dudosas facultades académicas que ella manifiesta. Hola, doctor Egon, ¿te congelaste? Hola. ¿Siguen todos allí? Sí, presente. Sí. Bueno. Doctor Egon, ¿sigues? Sí, aquí me está diciendo que... Se había congelado tu transmisión, pero ya estás, parece. No. Bueno, yo voy a interrumpir, voy a comentarles algo de lo que sucede aquí en Inglaterra. Aquí ya lo he comentado con varios. Aquí la medicina estética no está legislada, y eso que ustedes comentan, lo que comenta la doctora Ivonne, pues es un pan de todos los días. Aquí cualquier persona puede comprar fillers y botox y aplicárselo a cualquier persona sin ninguna limitación. Entonces, quiero mostrarlo como comparación para que por lo menos tienen algún tipo de protección. Mas, sin embargo, estoy de acuerdo con lo que hemos discutido con el doctor Oscar David, que deberíamos buscar es la opción de dar especialidad a la medicina estética, y con lo cual, de esa manera, tendríamos un soporte legal para ofrecer nuestros tratamientos también. Cuando te dije de las preguntas, quería preguntarte en cuanto a lo de, comentabas que para las aseguradoras no era rentable asegurar médicos estéticos, y te comento que tenemos más o menos 4,000 personas en un grupo de Facebook que todos están interesados en lo mismo. Y si tú ves esto de la medicina estética, está haciendo un boom. Cada médico está buscando alternativas y está tratando de introducirse en la medicina estética. Entonces, yo creo que para las aseguradoras podría ser un mercado interesante, pero sí tenemos el limitante de que no estamos legislados en Colombia.
y bueno, en algunas otras partes. Ujú. Yo creo que, bueno, Eso, si esperaré que Dios más. quiere, o sea, se va a solucionar si sale, o sea, ya vamos por el quinto intento, ¿no? Vale, Es el proyecto de ley el 260 del 2021. Si sale el proyecto de ley, ustedes estarán regulados. perfecto. Y me gustaría, precisamente por eso invité al doctor Jorge, que estar por ahí, y doctor John, que son médicos, también son abogados y tienen experiencia en este movimiento de la legislación de medicina estética. Por eso, ahora que termine tu presentación, Sí, quisiera hacerles, ya no me demoró 5 minutos. vale, quisiera hacerles la introducción para que ellos nos dieran su opinión, porque sí creo que ese sería el primer paso que deberíamos considerar como gremio, si lo llamamos gremio, tratar de buscar la legislación de nuestra profesión en Colombia. Bueno, no te interrumpo más adelante, que no te Claro que sí. preocupes. Básicamente entonces también dice, o sea, el caso concluyó en 3 años de suspensión del ejercicio de la medicina para la médica. ¿Por qué? Porque efectivamente no acreditó y sometió a riesgos injustificados a la paciente por haberle causado pues deformidad, una mayor deformidad a la que ya tenía entre sus brazos y sus piernas. Los entes de control establecidos en Colombia casi siempre son Superintendencia Nacional de Salud, Secretarías de Salud, Tribunales de Ética Médica, las asociaciones médicas, las cuales brindan y avalan la idoneidad de los profesionales que las conforman. Y aunado a eso, en los juzgados se pueden establecer, dependiendo el tipo de reclamación, si es penal, civil o administrativa, procesos de responsabilidad médica que, pues lo que yo ya les comentaba, necesariamente tienen que brindar o por lo menos tratar de llegar a un arreglo antes de entablar como la acción judicial. Las generalidades de las pólizas que en ese momento no están vigentes y lo que le ofrezcan en ese momento de pólizas para cirujanos plásticos, en el momento que la estaban ofreciendo, lo que yo les decía, no es rentable para las aseguradoras, es porque, por ejemplo, cuando sacaron las pólizas para cirujanos plásticos y medicina estética, las aseguradoras tienen como unas proyecciones financieras en cuanto a riesgo. Y en un solo año esas proyecciones financieras fueron desbordadas por el número de reclamaciones y el valor de las mismas. Entonces, en ese orden, por eso la sacaron del mercado. O sea, ellos dijeron, no es rentable por eso mismo. O sea, el valor y el número de las reclamaciones es tal que no podemos de alguna manera, o sea, eso no es negocio para nosotros. Y más si nosotros tenemos cuál es el enfoque de las aseguradoras hoy en día, es minimizar, controlar el riesgo a manera que efectivamente tratar de no pagar como tal una reclamación. Entonces, en esos orden de ideas, cuando se tenían las pólizas de médicos estéticos, efectivamente era para cirujanos plásticos y médicos estéticos graduados de programas que efectivamente tuvieran el aval del ministerio como tal, y aunado a eso eran pólizas claims made. Yo quiero aquí hacer una salvedad exactamente o tratar de hacer una diferenciación entre una póliza normal de responsabilidad civil profesional versus una de claims made. Entonces, la póliza de claims made, la póliza de responsabilidad profesional, lo que yo les comentaba, entonces a usted se la otorga por un año, desde 12 de la noche de tal día a 12 de la noche del año, cumpliendo el año, lo que en ese momento se haga la reclamación, todos los casos que vayan a pasar en ese año quedan cubiertos por la póliza. ¿Qué pasa con las pólizas claims made? Las pólizas están establecidas por un límite temporal del cubrimiento del riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que el médico y la aseguradora establecen el límite del tiempo en el cual el ejercicio profesional del médico va a estar cubierto. Entonces, y aunado a eso, o sea, yo establezco el tiempo como la otra póliza, listo, de tal día a tal día. Pero la reclamación del paciente debe presentarse en ese periodo de tiempo, de tal día a tal día, versus lo que yo les contaba en la otra póliza de responsabilidad médica, que podían pasar tantos años y efectivamente los 2 años de prescripción empezaban a contabilizar después
Aquí no. Esa reclamación debe hacerse en el tiempo de vigencia de la póliza. Esa es la diferencia entre una y la otra, para hacerlo como un poco más dinámico o didáctico el ejemplo. ¿Listo? La responsabilidad, bueno, aquí estamos hablando del daño. La responsabilidad derivada es por el ejercicio, o sea, por cualquier procedimiento estético que realicen ustedes, por adicionalmente los instrumentos que ustedes realicen y por los personal auxiliar que ustedes tengan en el consultorio. Eso cubre o cubría las pólizas como tal, las de responsabilidad para médicos estéticos. Aunado a eso, también estaban cubriendo daños extrapatrimoniales que en procesos legales, eso es lo que más pesa. O sea, ese daño moral y daño en vida en relación es lo que finalmente termina sumando en una posible eventual condena. ¿Qué pasa con este tipo de daños en este tipo de pólizas? Es que exigen que un juez condene. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el médico tiene que pasar por un proceso judicial, perder, para que la póliza entre a responder. Antes no lo hace. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que para que una demanda civil en Colombia se pueda interponer, tuvo que haber primero surtido un proceso de conciliación? Si se llega a audiencia de conciliación, si se llega a un arreglo en audiencia de conciliación, la póliza no paga. Entonces, en esa ordinidad, esa es otra cosa para tener en cuenta en el momento de leer la cláusula A. Las exclusiones, lo más importante. En Colombia, en el sector asegurador, básicamente la generalidad es que usted tiene un seguro y cubre todo lo del seguro. O sea, todo su ejercicio profesional está cubierto, menos las exclusiones. Por eso las exclusiones son tan importantes. En el modelo y en la mayoría de los modelos de las pólizas que en ese momento estaban vigentes para médicos estéticos, se contaban más o menos 25 exclusiones. Entonces, toca leer muy bien en un momento dado, si vuelven a sacar esas pólizas, leer el clausulado de las exclusiones, porque de ahí se pueden pegar las aseguradoras. La más importante, me parece a mí, una de las exclusiones para que la tengan en cuenta, son las reclamaciones por incumplimiento de algún convenio, sea verbal o escrito, propaganda, sugerencia o promesa de éxito que garantice el resultado de cualquier tipo de servicio médico. Se ven y abundan las propagandas de los consultorios de medicina estética en la que se promete resultados perfectos. ¿Qué es perfecto? Perfecto, lo que para mí es perfecto, puede que para usted no sea perfecto. Entonces, esa ambigüedad da pie para que efectivamente la aseguradora llegue y diga, no le voy a cubrir porque efectivamente lo que usted estaba prometiendo desde la misma propaganda no es cierto. ¿Cuál es el futuro? Lo que yo les quería comentar. El proyecto de ley 260 del 2020. No es un proyecto para reglamentar la especialidad en sí, sino los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos. Entonces, el médico general puede hacer procedimientos de este estilo sin haber cursado un posgrado en una universidad acreditada durante 4 o 6 años sobre la parte de un cuerpo, en caso de cirugía quirúrgica cuando se tratan de intervenciones no invasivas que también demandan conocimiento de medicina estética. Entonces, en eso está amparado o está limitado el proyecto de ley. ¿Listo? Ese proyecto de ley todavía está en tránsito en el Congreso. Este es uno de los proyectos de ley presentado por el Centro Democrático y está dos representantes a la Cámara del Centro Democrático y Álvaro Uribe como senador. Pero pues ya Álvaro Uribe no va a ser senador, así que quién sabe en qué terminará el tema. Procesos disciplinarios también cambian. Los procesos disciplinarios del Tribunal de Ética Médica, que en este momento las penas y las sanciones máximas en el Tribunal de Ética Médica están en 5 años y ellos aspiran a elevarlas a 15 años más cierre del establecimiento donde se realizó el procedimiento estético. Y aunado a eso, habrá sanciones para los que incumplan los principios en la publicidad. De si ustedes hacen publicidad engañosa, eso también va a ser condenado y va a ser sancionado.
Aunado a eso también, lo de las rifas, o sea, ganes el procedimiento estético por una rifa y todo lo demás, eso también va a ser condenado. Ese es el proyecto de ley 260. Y el proyecto de ley 155 del Doctora Ivonne, perdona, te 2021, interrumpo. Tenemos dime. problemas con el sistema, me va a sacar, entonces les pediré que volvamos a ingresar en 2 minutos. Sí, ya igual voy a terminar. Vale, pero Entonces, el proyecto de ley creo que no me da 150, tiempo, tendremos que ingresar en 2 minutos. sí, el proyecto de ley 155 del 2021 que se unió ahorita con el 298 del 2021 es el condena, o sea, es la prohibición del uso de biopolímeros. Efectivamente queda total y absoluta. Si sale este proyecto de ley, ya fueron condensados los dos, se prohíbe el uso y el médico será responsable con el fabricante del producto. Unen esas dos responsabilidades porque en ese momento por legislación nacional están separadas. En este proyecto las unen y son responsables los dos. Aunado a eso, pues obviamente tienen códigos en el Código Penal y pueden cerrar